Esta fotografía que estás viendo a la derecha, ahora fue tomada solo 3 días antes de una de los crímenes más brutales e inexplicables de la época victoriana. Una tragedia que fue borrado sistemáticamente de la información oficial. Registros, enterrados bajo capas de influencia política y dinero. Para más información, durante más de 140 años, esta imagen ha permanecido como el único testigo silencioso de una noche que tiñó de sangre los pasillos de la finca Blackwood. Observe atentamente esta imagen. Estamos mirando la finca Blackwood ubicada en Yorkshire, condado de Inglaterra. La fotografía fue tomada el 15 de octubre de 1882 por un local, el fotógrafo Edmund Harwell, conocido por sus retratos de la alta sociedad inglesa. En la imagen, vemos el Blackwood, familia estratégicamente posicionada al frente de su mansión gótica. A la izquierda está Lord Bartholomew Blackwood, 52 años. Viejo, el patriarca de la familia y el textil. Magnate. Su postura rígida y penetrante. La mirada refleja décadas de poder y autoridad. A su lado, Lady Cordelia Blackwood, 45, lleva un vestido de seda oscura que era lo último en moda parisina. Pero, es en los niños donde más comienzan a surgir detalles inquietantes. Roderick Blackwood, de 24 años, el heredero aparente, respalda a sus padres, con una expresión extrañamente tensa para un joven de su posición social. A la derecha, vemos a Evangeline Blackwood, de 19 años, cuya belleza era famosa en todo el círculos sociales de Londres. Sin embargo, si mira más de cerca sus ojos, hay algo ahí. Inquietud, un mal miedo disfrazado. Y luego está Sebastian Blackwood, de tan solo 16 años, el hijo menor, cuya mirada parece fija en algo fuera del marco de la cámara, algo que claramente lo perturbó profundamente. La mansión en sí cuenta una historia. Las ventanas góticas parecen una observación vacía. Ojos, y sus torres se elevan como dedos acusadores contra el nublado cielo de octubre. La arquitectura, típica del renacimiento gótico victoriano, fue diseñado para impresionar, pero en fotografía, parece más una fortaleza o una prisión. ¿Qué hace que esto? Imagen aún más escalofriante es lo que sabemos. Ocurrió solo 72 horas después de que fue tomada. Para comprender plenamente la tragedia que se desarrollaría, debemos entrar en el mundo de los Blackwoods en 1882. La Inglaterra victoriana estaba en el apogeo de su expansión industrial y las familias, como los Blackwoods, representaban lo nuevo. El poder económico está transformando el Reino Unido. Sociedad. Lord Bartholomew había construido su imperio de una pequeña fábrica textil, heredado de su padre. Durante décadas, lo transformó en uno de las operaciones industriales más grandes de norte de Inglaterra. Sus fábricas empleaban más de 3.000 personas, y la influencia política llegó hasta el mismísimo pasillos del Parlamento. Pero los Blackwood, el poder no se construyó únicamente sobre la base legítima. Negocios. Registros descubiertos décadas atrás. Más tarde se reveló una compleja red de soborno, intimidación y trabajo. Prácticas que rayan en la esclavitud. Condiciones en las fábricas de Blackwood eran notoriamente brutales, incluso por parte de estándares de la época. Niños tan pequeños, ya que 8 trabajaban turnos de 16 horas y los accidentes mortales se produjeron sistemáticamente. Cubierto. Lady Cordelia, mientras tanto, mantuvo la fachada perfecta de la aristócrata victoriano, pero susurra en los círculos sociales sugirieron la participación en actividades mucho más oscuras. Algunos hablaron de sesiones espiritistas secretas, otras de prácticas ocultas que había adquirido durante sus frecuentes viajes a la continente europeo. Roderick, el heredero, era conocido por su temperamento violento y escapadas nocturnas por Londres, barrios más sórdidos.
Evangelina, a pesar de su reconocida belleza, nunca consiguió un pretendiente adecuado. Un hecho curioso para una joven de su posición y, mira, se rumorea que hay un problema en su personalidad, algo que la impulsaba. Incluso los admiradores más persistentes se alejan. Y Sebastián, el más joven, era descrito por los tutores como un perturbado niño, obsesionado con la anatomía, y a menudo se le encontró diseccionando pequeños animales en el jardines de la finca. Esta era la familia que posó para esa aparentemente inocente fotografía de su familia en octubre de 1882, donde cada miembro llevaba su propio demonios y donde se acumulan secretos oscuros, como polvo en los rincones sombreados de la mansión ancestral. La noche de octubre, el día 18 de 1882 empezó como cualquier otro en él. Finca Blackwood. Se sirvió la cena, puntualmente a las 8 siguiendo la rígida rutina establecida por Lady Cordelia. Los sirvientes informaron más tarde que la familia parecía extrañamente silencioso durante la comida, con solo una conversación superficial sobre el clima y los negocios locales. A las 9:30, todos se retiraron a sus habitaciones. Esto sería el último momento en que alguien lo haría. Ver a toda la familia con vida. Lo que ocurrió en las próximas 4 horas sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de criminología victoriana. Alrededor de la 1:30 de la mañana, los gritos. Comenzó. Miriam Ashworth, la ama de llaves, quien dormía en el ala de los sirvientes, era la primera en ser despertada por los sonidos que ella, descritos como aullidos de algo no humana. Cuando ella y otros sirvientes fueron para investigar, se encontraron con una escena. Eso los perseguiría por el resto de sus vidas. El gran salón, donde la familia generalmente se reunía después de la cena, se había transformado en una pesadilla. Lord Bartolomé fue encontrado en su sillón favorito, pero su postura indicó que había intentado ponerse de pie delante, siendo atacado. Múltiples heridas. Sugirió violencia extrema y personal. No fue un robo que salió mal, sino algo mucho más siniestro. Señora, Cordelia estaba al pie del gran escalera, como si hubiera intentado huir hacia los dormitorios de arriba. La evidencia sugería que ella había huido, pero había sido atrapado. Su expresión final, según testigos, no era uno de sorpresa, sino de reconocimiento, como si ella sabía exactamente quién estaba detrás del ataque. Rodri fue descubierto en la biblioteca, rodeado de libros dispersos y muebles volcados. La escena sugirió una prolongada y desesperada lucha, aún más inquietante, cerca de en su cuerpo había escritos de su propia mano, palabras latinas que parecían invocar entidades sobrenaturales. Evangelene era encontrado en sus aposentos, pero la puerta había estado encerrada por dentro. ¿Cómo murió sigue siendo un misterio, ya que no había señales de entrada forzada o forcejeo. El diario, descubierto décadas después, revelan obsesiones con la muerte y lo oculto, prácticas que había aprendido de ella madre. Y entonces Sebastián desapareció completamente. El joven de 16 años simplemente disuelto en la noche como si lo hubieran tragado por la propia finca. Su habitación era intacto, su ropa en su lugar, pero allí no había rastro del niño. El local, policía, dirigida por el inspector Aldrich Cramwell, llegó al amanecer. Lo que el hallazgo los dejó perplejos y profundamente inestable. La escena del crimen presentaba aspectos que desafiaba toda explicación racional. Los elementos más inquietantes de los asesinatos en la finca Blackwood no fueron simplemente las muertes en sí, pero las circunstancias imposibles que rodean ellos. Primero, estaba el asunto de seguridad. La mansión había sido cerrada con llave, desde el interior con todas las ventanas cerradas, y las puertas principales estaban bloqueadas.
Los sirvientes confirmaron que habían seguido la protocolo de seguridad habitual antes de retirarse. Sin embargo, no había señales de entrada forzada. En cualquier lugar, quienquiera que haya cometido los asesinatos, ya estaba dentro de la casa o tenía conocimiento de pasajes secretos desconocidos, incluso a la familia. En segundo lugar, había los símbolos. En cada lugar donde se encontró el cuerpo y se encontraron símbolos extraños, discretamente tallados en superficies cercanas. Estos símbolos no coincidían con ningún alfabeto conocido de la época y fueron posteriormente identificados por ocultistas como pertenecientes al siglo XVII. Prácticas de magia negra. En tercer lugar, y quizás lo más inquietante fueron las señales de actividad sobrenatural. Múltiples testigos informaron de una caída inexplicable en la temperatura de la mansión durante la noche de los asesinatos. El reloj se paró simultáneamente a las 2:17 de la mañana durante todo la finca, y varios sirvientes juraron habían visto figuras sombrías moviéndose por los pasillos en los días previo a los crímenes. Inspector Cramwell, un hombre pragmático con 2 décadas de experiencia criminal encontradas. Él mismo se enfrentó a la evidencia de que desafió su comprensión racional de el mundo. Sus notas personales, descubierto en 1960, reveló su creciente obsesión con los aspectos sobrenaturales del caso. Aún más preocupante fue el asunto de Sebastián. Una búsqueda exhaustiva de la finca y terrenos circundantes. No se reveló ningún rastro del joven. Sangre. Los perros perdieron su rastro en la biblioteca, como si simplemente se hubiera materializado allí. Las teorías iban desde el secuestro hasta escapar, pero ninguno explicó la totalidad. Ausencia de pruebas. Luego estaban los escritos. Además del latín, invocaciones cerca del cuerpo de Rodri, otras. Se encontraron documentos escondidos por todas partes. La casa, páginas de un colectivo. El diario familiar reveló un crecimiento. Obsesión con las prácticas ocultas en él. Meses previos a los asesinatos. Ellos había estado experimentando con sesiones espiritistas, tratando de contactar a antepasados muertos y, aparentemente, algo mucho más oscuro. 1. Entrada particular fechada solo una semana antes. Antes de los asesinatos hablaba del despertar. Algo que debería haber permanecido dormidos y pagando el precio por sus curiosidad. Lady Cordelia había escrito sobre sueños recurrentes de una figura sombría, caminando por los pasillos de la mansión, llamando cada miembro de la familia por su nombre. El descubrimiento impactante se produjo solo cuando los investigadores examinaron posteriormente el caso de octubre. 15ª fotografía con lentes de aumento. En una de las ventanas del piso superior del mansión, claramente visible pero fácilmente accesible. Lo que se perdió a simple vista fue la silueta de una figura que no coincidía con ningún miembro conocido de la familia o del personal. ¿Qué pasó? Tras el descubrimiento de los cuerpos fue casi tan siniestro como los asesinatos ellos mismos. En 48 horas, la investigación oficial se cerró abruptamente. Abajo, el inspector Cramwell fue reasignado a un puesto remoto en Escocia y todo. Los registros oficiales del caso fueron clasificado bajo la Ley de Seguridad del Estado. La explicación oficial publicada en los periódicos locales informaron de una tragedia. Incidente doméstico seguido de suicidio. Según esta versión, Rodri desarrolló una condición mental inestable y atacó a su familia antes de tomar su propia vida. Sebastián aparentemente huyó durante el caos y estaba siendo buscado como testigo, no como sospechoso. Esta narrativa oficial contenía defectos obvios que cualquier persona competente, el investigador habría detectado inmediatamente. No explicó condiciones imposibles del crimen, escena, los símbolos ocultos o la naturaleza ritualista de las muertes. La mayoría. Es importante destacar que no explicó cómo Rodri podría haberse suicidado cuando no
No se encontró ningún arma cerca de su cuerpo. La verdadera razón del encubrimiento solamente salió a la luz décadas después a través de documentos descubiertos en el gobierno. Archivo. Los Blackwood tenían conexiones que llegaban hasta el propio Palacio de Buckingham. Lord Bartolomé había sido un discreto financista de varios gobiernos, operaciones y su repentina muerte amenazó con exponer una red de la corrupción que llegó a las más altas esferas, estratos de la sociedad británica. Aún más inquietante, había evidencia de que los Blackwoods no eran los únicos. Familia aristocrática involucrada en lo oculto. Prácticas. Los documentos sugieren que existencia de una sociedad secreta de familias poderosas que se reunían regularmente para rituales que creían garantizados, poder e influencia continuos. La fotografía del 15 de octubre se convirtió en un problema, demasiado tarde para destruir. Las copias. Ya había sido distribuido. Fue eliminado sistemáticamente del público. Registros y archivos familiares. Los más conocidos. Las copias desaparecieron misteriosamente a lo largo del años. Pearsall Whitmore, el fotógrafo, quien capturó la imagen, murió bajo circunstancias sospechosas solo 3 meses después de los asesinatos. Oficialmente, era un accidente de carruaje, pero testigos informó que había estado actuando de manera extraña y hablando de cosas que había visto, que no debería tener en las semanas antes de su muerte. La finca Blackwood fue vendido discretamente en 1883 a un anónimo inversores y posteriormente demolido. Hoy, el parque público ocupa el sitio, pero los lugareños aún reportan actividad paranormal en la zona, especialmente durante el mes de octubre. ¿Qué le pasó a Sebastián Blackwood? Sigue siendo el aspecto más intrigante de todo el misterio. Por más de a lo largo del siglo, las teorías han surgido y caído, pero ninguno lo ha explicado satisfactoriamente. Su desaparición. La teoría oficial sugirió que Sebastián había huido durante asesinatos y luego abandonaron el país. Se examinaron los registros de pasajeros, pero ninguno coincidía con su descripción ni ninguna posibles identidades falsas. Además, chico de 16 años de la aristocracia victoriana se habría enfrentado a un problema significativo: dificultades para viajar de forma anónima, sin ayuda. Una teoría más oscura sugiere que Sebastián no solo fue testigo los asesinatos, pero fue su autor. La evidencia circunstancial apoya esto. Su obsesión morbosa por la anatomía, su comportamiento extraño en las semanas anteriores, y su conveniente desaparición. Sin embargo, la naturaleza ritualista de los crímenes y los símbolos ocultos sugerían conocimiento, más allá de la capacidad de un perturbado adolescente. La teoría más inquietante, que ganó credibilidad entre investigadores paranormales, es que Sebastián no desapareció en el sentido tradicional. Según esto, teoría, las prácticas ocultas de la familia. De hecho, había invocado algo sobrenatural, y Sebastián fue llevado o transformado por esta entidad como pago por los crímenes de la familia. Esta teoría gana fuerza cuando consideramos más adelante evidencia. En 1923, un hombre vagamente coincide con la descripción de lo que así se habría visto Sebastián a los 57 años. Fue visto cerca de los terrenos de la antigua finca. Los testigos lo describieron como no del todo humano y reportó que desapareció cuando se acercaron. Se observaron avistamientos similares, reportados esporádicamente a lo largo del siglo XX, siempre de aniversario de los asesinatos. Fotografías que muestran que esta figura existe, pero son de dudosa calidad y fácilmente podría ser engaños. En 1978, durante las excavaciones en el parque público, los trabajadores descubrieron una cámara subterránea que no apareció en cualquier plano arquitectónico de la mansión original. En el interior, encontraron artefactos que sugieren un uso ritual
incluyendo libros y símbolos latinos, idénticos a los encontrados en el original. Escenas del crimen. Aún más inquietante. Encontré ropa que combina con lo que Sebastián había estado usando la noche de su desaparición. La ropa estaba perfectamente conservado, como si lo hubieran dejado allí el día anterior, no hacía casi un siglo. Antes, volviendo a nuestra fotografía, nosotros, ahora puedo verlo con nuevos ojos. El detalle adquiere un significado siniestro cuando consideremos lo que sabemos sobre la familia. Destino. La tensión en el Blackwood. Las caras no eran simplemente incomodidad con la proceso fotográfico. Era el miedo a personas que sabían que se habían entrometido con fuerzas más allá de su comprensión. Los ojos de Lady Cordelia, en particular, muestra a una mujer que conocía su ocultismo. La curiosidad había condenado a su familia. Rodri, posición, ligeramente apartada de la resto de la familia, puede reflejar su creciente aislamiento mental en las últimas semanas, antes de los asesinatos. Evangelene, cuyo la belleza era su marca registrada, parece extrañamente sin vida en la fotografía, como si su esencia ya estuviera siendo drenada por las fuerzas oscuras. La familia había invocado. Y Sebastián mira de nuevo a Sebastián. Su expresión no es esa de un niño común y corriente. Hay algo en sus ojos, eso sugiere conocimiento. Más allá de sus años, una comprensión oscura de lo que estaba por venir. El misterioso figura en la ventana, visible solo debajo. Aumento, sigue siendo un enigma. ¿Fue un cómplice humano, un sobrenatural manifestación, o algo aún más siniestro, una representación física de las fuerzas que la familia había convocado, y que pronto vendrían a reclamar su precio? La finca en sí parece participar en la narrativa siniestra. Las sombras caen de forma antinatural, creando patrones que sugieren símbolos ocultos. Las ventanas oscuras semejan ojos vacíos, observando y esperando. Sencillo. La fotografía capturó no solo a una familia, pero un momento en el tiempo donde lo racional, el mundo, chocó con lo sobrenatural, y el resultado fue una tragedia que resonó a lo largo de las décadas. La finca Blackwood. Los asesinatos representan más que un asunto sin resolver. Crimen. Son una ventana a los aspectos más oscuros de la naturaleza humana y nuestra fascinación eterna por lo prohibido y lo desconocido. La familia Blackwood pagó el precio máximo por su arrogancia, su crueldad hacia los menos afortunados, y su morbosa curiosidad sobre fuerzas que es mejor no perturbar. Su historia nos recuerda que algunas puertas, una vez abierto, nunca más se puede cerrar. El hecho de que esta historia fuera borrado sistemáticamente de la información oficial. Los registros plantean preguntas inquietantes sobre cuántas otras tragedias similares fueron enterrados bajo capas de influencia y poder. ¿Cuántos otros secretos oscuros de la aristocracia victoriana permanecen escondido en fotografías amarillentas y documentos clasificados? Sebastián Blackwood, si es que todavía existe en algún lugar, sigue siendo un recordatorio embrujado de que nuestras acciones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de nuestro ser mortal. Comprensión. Su desaparición y avistamientos posteriores sugieren que algunas personas puede quedar atrapado entre mundos, ni vivo ni muerto, pagando eternamente por los pecados de sus familias. La fotografía de 1882 sigue siendo la única testimonio visual de una familia que jugaba con fuerzas sobrenaturales y perdidas. Cada vez que lo miramos, se nos recuerda que el pasado nunca es verdaderamente muerto. Sigue observando, a través de los ojos de los capturados en tiempo, susurrando sus secretos a aquellos lo suficientemente valientes para escuchar. Los fantasmas de los Blackwoods pueden haber encontrado su descanso final, pero su historia permanece como una sombría advertencia sobre los peligros de aventurarse demasiado lejos en las sombras de lo humano. Existencia.
Y en algún lugar, en las noches de octubre, cuando el viento sopla a través del parque que una vez poseían la finca Blackwood, algunos todavía dicen que pueden escuchar los ecos de eso. Terrible noche de 1882 y ver una figura solitaria caminando entre los árboles, siempre buscando el camino de regreso a casa. Si este viaje a través de la oscuridad, los misterios del pasado han capturado tu imaginación, si sintieras el frío de un. Si quieres saber si tu historia es realmente embrujada, entonces necesitas. Suscríbete a este canal. Tenemos muchos más fotografías antiguas cargadas de peligro mortal, secretos, crímenes olvidados por los funcionarios, historia y misterios que desafían explicación racional. Enciende el campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones sobre lo más oscuro, archivos de la humanidad. Y en el comentarios, dime, ¿crees? ¿Sebastián Blackwood todavía camina entre nosotros? ¿Qué crees que realmente pasó aquella fatídica noche de octubre? Hasta que, próxima exploración hacia las sombras de historia, mantente alerta y recuerda, no, todo lo que está muerto permanece enterrado.